Si esta mañana entre nosotros hay alguna persona que nos visite por primera vez aquí en Casa de Encuentro con Dios, permítanos saber de su visita. Si por un instante levanta su mano, si hoy usted está por la primera vez. Bienvenido aquí el caballero, el Señor le bendiga. ¿Habrá alguien más que esté hoy por primera vez? Bienvenido a Casa de Encuentro con Dios. Si hay alguien más que esté hoy por primera vez aquí esta mañana y nos deja saber por un instante levantando su mano. También aquí la dama, el Señor le bendiga, bienvenida. Gloria a Dios. Damos también la bienvenida a este tiempo a los que nos escuchan a través del internet. El tiempo con la palabra de Dios siempre bendice nuestras vidas y allí donde está, por su Espíritu Santo, Dios quiere ministrar a su corazón esta mañana en el tiempo de ver esta conferencia. Los dardos de fuego del maligno. Hemos destacado 4 dardos de Satanás, 4 dardos de fuego del maligno. ¿Y cuántos hemos considerado? 2. El primero que consideramos fue el dardo de la duda. Y luego decíamos que seguido tras el dardo de la duda viene el dardo maligno del temor. Esta mañana vamos a cerrar esta serie de conferencias considerando 2 dardos más. El dardo del desaliento, el dardo del desánimo. Así que si usted ha venido desanimado, desalentado esta mañana, usted que nos escucha está pasando por un sentimiento depresivo, desanimado, desalentado, hace bien en separar este tiempo para escuchar la palabra de Dios. Los dardos de fuego del maligno. Efesios, carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6. Leemos de los versos 10 al 13. Y luego el verso 16. Efesios 6, los versículos 10 al 13. Y luego también el versículo 16. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Verso 16. Sobre todo, diga sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar
todos los dardos de fuego del maligno. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor, esta mañana por tu palabra y declaramos, agradeciéndolo, este tiempo, un tiempo de bendición, de edificación, de salvación de nuestras vidas por tu palabra. Espíritu Santo de Dios, una vez más, estés ministrando a cada una de nuestras vidas con tu verdad. Lo rogamos dándote las gracias en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice, amén. En las guerras antiguas, y a veces lo hemos podido ver en películas de guerras de la antigüedad, en las guerras antiguas se usaban las llamadas flechas incendiarias. Flechas con puntas mojadas en brea que eran encendidas y lanzadas contra el enemigo. La mejor defensa en el combate contra estas flechas incendiarias era el escudo. Un escudo grande hecho de 2 capas de madera pegada. Cuando la flecha encendida daba contra el escudo, se hundía en la madera y la llama se apagaba. En esta carta a los Efesios, el apóstol San Pablo dice a los creyentes que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, dice San Pablo en el verso 16, antes en el verso 11, dice Pablo, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y en el verso 16, dice el apóstol, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. De los dardos de fuego del maligno destacamos 4. 4 dardos de fuego del maligno usados por Satanás con mucha efectividad. Ya consideramos el dardo de fuego del maligno de la duda. ¿Lo recuerda? Desde el principio lo usó contra Eva para hacerla dudar de lo que Dios había dicho y llevarla a desobedecer. El dardo de la duda lo usó Satanás contra todo el pueblo de Dios que salió de Egipto. Y dice la palabra, no pudieron entrar en la tierra prometida a causa de la incredulidad. El dardo de fuego del maligno, de la duda, también fue usado contra Juan el Bautista cuando estaba en la cárcel, para hacer dudar a Juan del mismo Cristo. Y Juan decía de Jesús, ¿eres tú? ¿O tendremos que esperar a otro? El dardo de la duda lo usó Satanás. También vimos contra quién lo usó, contra el apóstol Pedro, que comenzó a hundirse después de haber caminado sobre las aguas. El dardo de la duda, el maligno lo ha lanzado contra muchos creyentes en la oración.
haciéndolos dudar para no recibir cosa alguna del Señor. Este dardo maligno de la duda se apaga con el escudo de la fe, creyendo siempre en la palabra de Dios, confiando siempre que Dios lo puede todo y que siempre cumple sus promesas. Gloria a Dios. Seguido tras el dardo de la duda, consideramos que Satanás usa el dardo del temor, el dardo del miedo. Este dardo maligno del temor, Satanás lo usó contra todos los varones de Israel, que sintiendo gran temor huían del gigante Goliat. Y dice el relato histórico, ninguno quería hacerle frente. Dardo del temor de Satanás lo usó también contra Gedeón. Y Gedeón tuvo que vencer su temor para una gran victoria sobre un gran enemigo. El dardo maligno del temor se apaga con el escudo de la fe. Cuando Jairo, sintiendo temor porque le dijeron que su hija ya había muerto, el Señor le decía, no temas, cree solamente. Contra todo temor debemos creer en Dios y usar el nombre de Jesucristo. Esto fue un repaso rápido de los dos primeros dardos. Esta mañana consideramos dos dardos más del maligno. El dardo del desánimo y el dardo de la culpabilidad. El tercer dardo de fuego del maligno que consideramos en esta mañana es el dardo del desánimo, el dardo del desaliento. A veces, como pastor, me gusta mirar en los cultos los rostros. Y veo diferentes expresiones. A veces veo unos rostros muy animados, rostros en adoración. A veces hay rostros que me hacen preguntar en mi interior, ¿y qué le estará pasando al hermano? Se ve como en el rostro a veces expresiones de desánimo, algo lo ha desalentado. El tercer dardo de fuego del maligno que consideramos en esta mañana es el dardo del desánimo, el dardo del desaliento. Hay una fábula sobre la subasta. ¿Ha participado usted en alguna subasta alguna vez? ¿Quién ofrece más? Yo no, nunca he estado en una subasta, ¿verdad? Hay una fábula sobre una subasta que hizo Satanás, una fábula. La subasta que hizo Satanás de sus herramientas. ¿Puede usted imaginar es una fábula? Para imaginarse una subasta de Satanás, ¿quién ofrece más por sus herramientas? Se corrió la voz que el diablo, bueno fuera, ¿verdad? Que el diablo se retiraba de los negocios. Ese no se retira sino hasta cuando Cristo lo va a retirar para siempre. Pero se corrió la voz en esta fábula
que el diablo se retiraba de los negocios y vendía sus herramientas al mejor postor, al que pagara más. En la noche de la venta, todas las herramientas de Satanás estaban dispuestas de tal forma que llamaran la atención, ¿verdad? Apartada del resto de las herramientas, había una pequeña cuyo precio era el más alto de todos. En esa subasta, ¿no? Muchas herramientas de Satanás y había una pequeña, todas en venta, pero había una pequeña que estaba un poquito como apartada y llamaba la atención de que esta herramienta pequeña, un poco apartada de las demás, era la que más valía. El precio más alto lo tenía esta herramienta. Alguien le preguntó al diablo cuál era el nombre de aquella herramienta, a lo que Satanás respondió: esa herramienta es el dardo del desaliento. Es el dardo, dijo Satanás, del desánimo. ¿Y por qué su precio es tan alto? ¿Vale más que todas las demás?, le preguntaron. Y Satanás respondió: es que ese instrumento me es más útil cuando todo lo demás me falla. Y nadie se da cuenta de que soy yo el que está detrás de él. El precio del dardo maligno del desaliento era tan alto que aún sigue siendo propiedad del diablo y lo sigue usando. En Números 21, libro de Números, capítulo 21, versos 4 y 5, leemos. Números 21, versos 4 y 5. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear, la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. En este pasaje, en el desierto, el dardo maligno del desánimo, del desaliento, cayó contra todo el pueblo de Dios. Y el pueblo se desanimó. Todo el pueblo se desanimó por el camino y empezaron a hablar contra Dios y contra su siervo Moisés. Leía que algo característico del desánimo es que produce quejas. Y en el desaliento y en el desánimo la gente se empieza a quejar. El desaliento, el desánimo, acaba con todos los buenos propósitos. ¿Y cuántos buenos propósitos no se culminaron? Quedaron a medias, en camino, por el desaliento, el desánimo. Y aquí el pueblo de Dios en el desierto, todo el pueblo cayó bajo el dardo maligno del desánimo, se desanimaron por el camino, hablaron contra Dios, hablaron contra Moisés y se quejaron también. Dígale que está a su lado. No te desanimes, dígale. ¿Sí se lo dijo? No le diga no te duermas, no, dígale no te desanimes. En el primer libro de Reyes,
capítulo 19. Primer libro de Reyes, capítulo 19, el versículo 4. Leemos, primer libro de Reyes 19, 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. ¿Y qué más dice el texto? Así dice. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. En este pasaje, el dardo maligno del desánimo, del desaliento, ha caído nada menos sobre el gran profeta Elías. Y algún creyente pudiera decir, pero ¿cómo? Elías, el profeta, desanimado, desalentado, el profeta que en su respuesta a la oración hizo caer fuego del cielo, el varón de Dios. Sí, en este pasaje el dardo maligno del desánimo, del desaliento, cayó sobre el gran profeta Elías al punto de desear morirse. Qué contradictorio. El hombre que no vería la muerte, el hombre a quien Dios se lo llevaría en un torbellino al cielo, deseaba morirse. Desanimado, desalentado, el profeta deseaba morirse. Totalmente desanimado, le decía a Dios: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Son las palabras del profeta, desalentado bajo el efecto del dardo maligno del desánimo. Dígale que está a su lado: no te desanimes. Salmo 27. Me gusta este salmo, porque en este salmo hay uno que no se dejó afectar por el dardo del desaliento, del desánimo. Salmo 27, versos 13 y 14. Leemos. Salmo 27, versos 13 y 14. Dice el pasaje: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. En este pasaje, amados, el salmista y rey David no se dejó afectar por el dardo maligno del desánimo. No se dejó afectar David por el dardo maligno del desaliento. Y el salmista dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. David apagó el dardo maligno del desánimo porque creyó contra todo desaliento que vería la bondad de Jehová. Gloria a Dios. El escudo de la fe para apagar el dardo del desánimo es creer en la bondad de Dios. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Y veremos su bondad en la tierra de los vivientes. Por lo tanto,
Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. El dardo maligno del desánimo se lo apaga, como lo apagó David, con el escudo de la fe, creyendo que vamos a ver la bondad de Jehová. Dios es bueno. Gloria a Dios. Puede darle un aplauso a Dios por su bondad. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. El dardo maligno del desánimo se lo apaga creyendo que veremos la bondad de Jehová. Diga conmigo, Dios es bueno. ¿Cómo se apaga el dardo del desánimo, del desaliento? Creyendo en la bondad de Dios. La experiencia del desempleo, no tener trabajo, es algo duro. Sobre todo cuando hay responsabilidades. Hay una familia. Y puede ser muy desalentador, muchos tener un gran desánimo en medio de no tener trabajo. Y recuerda la parábola que dijo Jesús de esos obreros que nadie los contrató. Nadie los había contratado. Y habían unos que ya faltaba solamente una hora para que el día terminara, el día de trabajo, el día. Y yo digo, ¿cómo habrán estado estos hombres allí a una hora de que el día termine y no han logrado nada para un pan, para... Y vino el dueño de la viña y le dijo, ¿y ustedes qué hacen aquí? Es que nadie, todo el día dijo, es que nadie nos ha contratado. ¿Y qué les dijo el Señor? El de la viña. Pues vayan a mi viña, le dijo, para la hora que falta. Y les daré lo que sea justo. Dios es justo, pero es bueno. ¿Qué quiere usted? ¿Más de la justicia de Dios o de la bondad de Dios? Creo que sin temor a equivocarme, yo quisiera más de la bondad de Dios que de su justicia. Y estos hombres fueron a trabajar, una hora les quedaba, yo me imagino, bueno, una hora echémosle ganas aquí. Es una horita que nos van a pagar, por lo menos llevaremos algo a la casa. Y se acabó el día. Y entonces había que empezar a pagar a los jornaleros, los que habían trabajado. Entonces, dice la parábola, el Señor Jesús dijo al mayordomo, el dueño le dijo al mayordomo, vamos a pagar a los obreros, y empieza a pagarle desde los postreros a los primeros. ¿Estamos? Y entonces, en ese orden, los últimos primero, ¿a quiénes le pagarían primero? A los que llegaron a última hora, pues. Y entonces ahí estaban ellos, ¿verdad? Había sido una horita nada más. Había tal vez alguna expresión de desánimo en su rostro, de desaliento, ¿verdad? Decía, bueno, una hora, no sabemos cuánto nos darán, pero algo será. Pero lo sorprendente fue que la orden fue, dales a todos, incluso a los que llegaron a última hora, págales el jornal completo.
usted viera cómo les cambió el rostro a esos jornaleros de la última hora. ¿Ah? El desaliento se le fue, el desánimo se le fue, se llenaron de gozo viendo lo bondadoso del jefe, que les pagaba una hora como que se hubieran trabajado todo el día. Cuando los demás empezaron a reclamar, ¿y por qué les pagas a ellos lo mismo que a nosotros? El dueño dijo, mira, no te hago injusticia, te estoy pagando el día que has trabajado. Si yo le quiero dar a ese tanto como a ti, no lo puedo hacer, no puedo hacer lo que yo quiero con lo mío. ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno?, le dijo. El punto es este: esos obreros de la última hora, que pudieron haber estado desanimados y bueno, algo hicimos, algo nos darán, la bondad del dueño les cambió el rostro, los llenó de gozo. Ya no tenían desánimo ni desaliento. Iban contentos a contar a sus casas. No saben lo que nos ha pasado. La paga que hemos recibido de todo un día cuando solamente trabajamos una hora. Amados, amados, el que tenga oídos para oír, oiga. El dardo maligno del desánimo, del desaliento, se lo apaga con el escudo de la fe, creyendo que vamos a ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Dios es bueno, Dios es bueno. No importa lo que estés atravesando, lo que te haya desanimado, lo que haya traído desaliento. Vamos a ver la bondad de Dios. La vamos a ver. Gloria a Dios. El dardo maligno del desánimo se lo apaga creyendo que veremos la bondad de Jehová. Bien, el cuarto dardo de fuego del maligno, entre los más destacados que consideramos en esta mañana. El cuarto, ¿cuál fue el primero? Duda. ¿A cuántos no ha hecho dudar Satanás? ¿Cuántas bendiciones truncadas por la duda? El segundo dardo, ¿cuál fue? El del temor. ¿Cuántas victorias, cosas grandes no se han podido hacer para Dios, en los propósitos de Dios, por causa del temor, el miedo? El tercer dardo de maligno de Satanás. Y vamos al cuarto, ¿verdad? El cuarto dardo de fuego del maligno, entre los más destacados que consideramos en esta mañana, es el dardo de la culpabilidad. Apocalipsis capítulo 12, verso 10 y verso 11. Apocalipsis capítulo 12, verso 10 y verso 11. Dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba, diga, el que los acusaba, delante de nuestro Dios día y noche. Verso 11. Y ellos le han vencido, diga, le han vencido, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Cuarto dardo de fuego del maligno, el dardo de la culpabilidad. ¿Cómo opera este dardo maligno de la culpabilidad?
el dardo de la culpabilidad. El que tenga oídos para oír, oiga. Si no has confesado tu pecado ante Dios, si no has confesado tu pecado a Dios y te sientes culpable, es la voz de tu conciencia usada por el Espíritu Santo para que te arrepientas y confieses tu pecado al Señor. Gracias por todos los amén. Dígale al que está a su lado, dígale, no le digo. Si no has confesado tu pecado a Dios y te sientes culpable, es la voz de tu conciencia usada por el Espíritu Santo para que te arrepientas y confieses tu pecado. Ahora, si has confesado tu pecado y has pedido ser lavado en la sangre de Jesucristo, Él te ha perdonado y limpiado de toda maldad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La palabra de Dios dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, si has confesado tu pecado y has pedido ser lavado en la sangre de Jesucristo, Él te ha perdonado, te ha limpiado de toda maldad. Si persiste el sentir de culpabilidad, esto es el dardo de fuego del maligno, el dardo de la culpabilidad, que desea que el creyente se sienta culpable cuando ya ha sido perdonado. El dardo maligno de la culpabilidad de Satanás, para que el creyente se sienta culpable cuando ya ha sido perdonado. Este dardo maligno de la culpabilidad se apaga con el escudo de la fe, creyendo que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muchos creyentes hay que ellos no se perdonan a sí mismos cuando ya Dios los ha perdonado. Si sigue sintiendo culpable, muchos bajo el dardo maligno de la culpabilidad. Y he contado algunas veces esta experiencia, ¿no? Pero es muy propicia aquí. Un creyente que le compartía a otro que Dios le hablaba a él en sueños. Dice, oye, últimamente en sueños Dios me habla. ¿A quién le habló Dios en sueños en la Biblia? A muchos, ¿verdad? Y el otro creyente le decía, cierto, sí, dice. Dios viene y me habla en sueños. Y entonces el otro hermano le decía al creyente, ¿me puedes hacer un favor? Dice. Claro, dice. La próxima vez que Dios te hable en sueños, pero no te vayas a olvidar, la próxima vez que en el sueño Dios te hable, hazle una pregunta. Quiero que tú le hagas una pregunta de mi parte. Claro, dice, ¿cuál es la pregunta que tú quieres que yo le haga? Pregúntale a Dios, ¿cuál es ese pecado? Que aunque yo lo he confesado tantas veces, aún siento la culpa.
Pregúntale. El creyente lo miró al otro así un poco medio asombrado. Le dijo, bueno, yo lo voy a preguntar. Pasaron los días y a los días se volvieron a encontrar los mismos hermanos. Y el uno le preguntaba al otro, ¿y cómo te ha ido? ¿Te ha vuelto a hablar Dios en sueño? Sí, me volvió a hablar. Justo ayer dijo. Ayer en la noche tuve un sueño, Dios me habló. ¿No te olvidaste de mi pregunta? No, se la hice. Le preguntaste, sí. ¿Qué te dijo Dios? Ese pecado que yo he confesado tantas veces, ¿cuál es? Que pese a que lo he confesado tantas veces, aún me siento culpable. Y el hermano le decía al creyente, mira, yo le hice la pregunta al Señor. Y cuando yo le hice la pregunta al Señor acerca de tu pecado que has confesado, vi el rostro del Señor un poco confundido. Y después de unos instantes de silencio me dijo, no me acuerdo. Si confesamos nuestros pecados, dice el Señor, no me acordaré más de tus transgresiones. ¡Gloria a Dios! El Señor olvida. Todo pecado que lo confesamos a Él. De manera que si persiste la culpabilidad de un pecado, al haberlo ya confesado, al haber ya pedido perdón, es el dardo del maligno, de la culpabilidad, que hay que apagarlo con el escudo de la fe y decirle, diablo, eres mentiroso. Desecho esta culpa, yo ya confesé mi pecado, he pedido ser lavado en la sangre de Jesucristo y yo creo que Él es fiel, Él es justo, me ha perdonado y me ha limpiado de toda maldad. ¡Gloria a Dios! Gloria al Señor. Yo estaba mirando el reloj y estaba entusiasmado, digo, tengo tiempo todavía. Y hay que arreglar ese reloj, creo que le faltan las pilas, ¿verdad? Amados, dijo el apóstol Pablo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno.